Bienvenidos a Los Simple No Vale. Alfonso, Jesús, Andrea, ¿qué tal estáis? Hola. Hola, muy bien, todo en orden. Bueno, es un lujazo teneros otra vez. Muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo y vuestra profesionalidad, que siempre me atendéis muy amablemente. Y vamos a hablar, como siempre, sobre África, sobre las últimas noticias, sobre las novedades que hay, que siempre las hay porque es un continente muy importante. Y Andrea, creo que vamos a empezar por el Sahel, ¿no? Ujú. Sí, porque esta semana hemos tenido un evento muy importante en Mali que ha sido un ataque de grupos yihadistas a una gendarmería cercana al aeropuerto. Y luego también al aeropuerto, aunque el gobierno maliense no lo dijo así, pero una cosa muy importante, este ataque es que han estado circulando un montón de vídeos al respecto. Se nota que aprendieron de Tizahuaten también. Y en este punto se trata de un ataque en Bamako, la capital de Mali, siendo como el ataque más importante dentro de la capital desde el año 2000, ¿cuánto fue? 2015. Es que en este punto no se han dado como cifras de forma oficial, aunque las fuentes de seguridad hablan de 70 muertos y también pérdidas materiales, porque se ve incluso vídeos de grupos de yihadistas prendiéndole fuego al avión presidencial, y luego fue el grupo armado, el JNIM, el que reivindicó la autoría de dicho atentado. Alfonso. Bueno, sí, buena síntesis la que ha hecho Andrea, efectivamente. eh, Sobre todo, yo creo que el ataque, y estaremos de acuerdo todos, aparte del efecto puramente material, ¿no? Pues esa quema del avión presidencial, probablemente más aeronaves habrán sido prendidas, esas pérdidas humanas. Que como dice Andrea, no tenemos números y probablemente no los tengamos nunca, ¿no? Así mi Goita todavía no ha aparecido en escena, no, que es también algo común en las juntas, tampoco salió a decir nada tras lo ocurrido en el norte. Eh, pero sobre todo es un golpe de efecto psicológico muy fuerte, ¿no? Porque, joder, los que hemos ido unas cuantas veces a Bamako, pues lo hemos oído muchas veces, ¿no? Que los yihadistas están en la ciudad y eso es algo que siempre se ha sabido, pero nunca hasta ahora habían actuado con esta contundencia desde 2015, ¿no? Entonces, el efecto psicológico que tiene, la imagen de desprotección que da la capital ha sido brutal, ¿no? Entonces, bueno, claramente van a tener que gestionar de alguna manera la seguridad de Bamako, que hasta ahora es que yo lo comentaba con alguien el otro día, no me acuerdo con quién, que eh, tú circulas por Bamako con bastante libertad, incluso a día de hoy. Bueno, yo la última vez que estuve fue hace, En abril. haz- en abril, exactamente. Pero bueno, ahí lo poco que me moví libre, realmente seguía habiendo todavía mucha libertad de movimiento, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, y con esto termino, yo creo que esto, claro, evidentemente hace falta endurecer las medidas de seguridad en el contexto en el que se encuentran, es algo lógico, evidente y normal, comprensible, incluso digno de apoyo, pero por otro lado, claro, cuando hablamos de una junta militar, pues vamos a decir autoritarista, pues claro, ese aumento de control pues también puede perjudicar otras libertades, ¿no? Entonces, a ver cómo lo gestionan. Tendrán que hacer, bueno, lo harán como les dé la gana, ¿no? Pero lo Ujú. suyo sería hacerlo con cierto cuidado, ¿no? Jesús. Pues yo incido en lo que habéis comentado de que esto tiene un valor simbólico porque hay una cosa, vimos, presenciamos, fuimos testigos a través de las redes sociales de la debacle de Wagner en el norte de Mali. Si uno mira el mapa de un país que tiene 1,2 millones de kilómetros cuadrados, decía, bueno, esto sucedió porque las fuerzas de Wagner y sus aliados del ejército, bueno, acompañados, la palabra es acompañados, no es aliados, Wagner es aliado del ejército, no al revés. Acompañados del ejército, intentaron llegar a una localidad que estaba cercana a la frontera con Argelia. O sea, que tú dices, vale, fue una debacle, pero dentro del enorme espacio del país, esto estaba pues en lo más remoto que uno pueda pensar de la capital, allá en el Mali profundo. Vale, pues después de habernos quedado con esa imagen en la cabeza de ha habido una debacle de Wagner, pero ha sido allá en el norte, y el siguiente golpe de efecto ha sido en la capital. Y esto ya es decir, y una cosa y una idea que hemos repetido muchísimo y yo he insistido mucho cuando hemos estado aquí hablando en Lo Simple No Vale, y es,
la razón de ser, la fuente de legitimidad de las juntas militares del Sahel es los sistemas democráticos, los gobiernos democráticos no fueron capaces de aplacar a los grupos armados. Nosotros aquí venimos con puño de hierro, con mano dura y vamos a hacer todo lo que haga falta prescindiendo de todo este teatro de las votaciones, de la legalidad y demás, que es una cosa impuesta por Europa y nosotros aquí en la Junta Militar con su mano de hierro, con su profesionalidad y con la ayuda de los rusos, vas a solucionar. Y que vamos diciendo, y además esto ya a los que hayan seguido todas las tertulias de los simples novales sobre el Sahel, oye, mira, masacre de civiles, masacre por allá, golpe de la... Sí, toda esa sensación de que no estaba sirviendo, no estaban encontrando la llave de la pacificación de la zona, ahora la terminamos un tortazo. Vamos a ver, porque que una de las características de OSINSAEL es que de la página nuestra es que utilizamos las herramientas de inteligencia de fuentes abiertas y ahora estamos aquí esperando ya que Maxar y otros servicios de satélite publiquen, vayan actualizando y entonces cuando veamos la típica foto del aeropuerto de Bamako y veamos allí los restos calcinados, entonces veremos cuántos aviones hay, que eso que vemos, por ejemplo, es una herramienta que se usa mucho en la guerra de Ucrania, cada vez que los ucranianos lanzan drones o misiles contra las bases aéreas rusas y entonces dice, ya vale, muy bien, vimos el vídeo del yihadista pegándole fuego a la protección de plástico que tapa o de lona que tapa el motor del avión presidencial, pero no tenemos una imagen del avión ardiendo, entonces no hay confirmación. Bueno, pues cuando veamos eso, y aparte hay otra cosa importante que no sé si fijasteis o visteis, o sea, que eran los aviones de las ONGs o los aviones de las empresas contratistas que sirven a las ONGs. O sea, que esto ya no solamente afecta al presidente que ya no tendrá avión de vuelo VIP, sino que esto afecta a la logística de las organizaciones no gubernamentales que se encargan de la ayuda humanitaria. Y en el caso, por ejemplo, de Burkina Faso, el puente aéreo era imprescindible para poder mover ayuda dentro del país ya por la situación de deterioro. Entonces, esto tiene un valor simbólico y además tiene un impacto real. Y pone en el centro la cuestión de, oye, pues las juntas militares no se supone que habían llegado al poder para solucionar la seguridad. Y esto ya no solamente afecta a la Junta de Mali, sino a las tres, a los países que forman la Alianza de Estados del Sahel, organización de la que Andrea pronto no, tendremos un artículo en Ocean Sahel. Con lo cual, habéis visto, había repasado la actualidad y he terminado vendiendo el artículo que pronto, muy pronto sacaremos a Andrea, pero tiene sentido porque la centralidad de esto es, las juntas militares se vendían como el puño de hierro que iba a solucionar los problemas de la región y mira dónde estamos. Andrea, está claro la inestabilidad que hay ahí ahora mismo, vamos, en el Sahel. Ujú. Sí, porque ahora mismo es que desde que se empezaron las juntas militares, o sea, no solo que no se ha solucionado, sino que ha empeorado, pero también es que si lograsen superar la inseguridad en el Sahel, es que el resto del mundo tendría que coger papel y boli, porque problemas de los grupos yihadistas no los ha solucionado ni Estados Unidos ni Europa, es más, a veces hasta salían corriendo. Así que es como, es un problema enormemente complejo al que se enfrentan las juntas militares, así que pasaría eso, si son capaces de resolver un problema tan enormemente complejo y luego que no vuelva a resurgir en los pocos años, pues es que literalmente el resto del mundo coger papel y boli y callarse. Alfonso. Sí, pienso como Andrea, o sea, la cosa, ya lo estamos viendo las consecuencias de este conflicto directas en nuestras carnes con el tema de la inmigración, ¿no? Más allá de que uno esté de acuerdo o que esté en contra, se está generando una conversación, se está generando opiniones, se está generando decisiones políticas, ¿no? Que nos afectan a nosotros, a los españoles como país, ¿no? Y eso, bueno, pues al final, pues repito, ¿no? Independientemente de que estés a favor, de que estés en contra, se trata de algo que nos afecta directamente, ¿no? Ahora bien, yo lo he estado dando vueltas, no sé qué pensaréis vosotros, así lanzo la pregunta al aire. Claro, el ataque fue en la orilla sur en el lado sur del río Níger, ¿no? El río Níger atraviesa Bamako Ujú. y en el norte tú tienes, en la orilla norte tienes lo que es la ciudad principal, con los grandes edificios, las empresas, las embajadas. En lo alto de una montaña que nunca me acuerdo cómo se llama, está el cuartel donde vive Goita, con su núcleo duro. Él no vive en el Palacio Presidencial, vive en un cuartel. Eh, y este ataque, sin embargo, pues ha sido en el sur, ¿no? Ha sido tanto en la base militar, que está al lado del aeropuerto civil,
como al lado de la rotonda del monumento de la Torre Africana, que es la única vía principal, porque lo demás son callejuelas de chabolas, para llegar desde el aeropuerto hasta esa orilla norte del Níger, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres traer a lo que voy con esa pregunta, ¿no? Lo estaba pensando hoy, claro, tú tienes que meter esas armas, ¿no? Y no metieron solo AK-47 joder, que tú ves ahí armas pesadas, ¿no? Que disparen en algunos de los vídeos, ¿no? Aparte de los uniformes, tal, o sea, tú te has saltado los controles técnicamente, ¿no? Eh, por el norte los controles son muy fuertes, porque precisamente es la zona donde está el gobierno y donde está lo que realmente importa. Y tú lo notas, o sea, si tú te mueves por Mali, cuando vas por el sur, los controles son mucho menores para entrar por Bamako, me refiero, que por el norte, ¿no? Entonces, claro, estos vinieron por el sur, y digo, ¿de dónde vinieron? De Sikasso, con ayuda del lado de Burkina Faso. Entonces, bueno, yo creo que viene bien abrir la puerta de cómo hablábamos antes de empezar del tema de Líbano y de lo que ha pasado ahí, ¿no? Se habla mucho, ¿no? Claro, hay muchas más mentes puestas en cómo se hizo lo de los Buscas, cómo se puso el explosivo, tal. Pero claro, la logística que tú necesitas y la preparación para una operación de este calibre lo has hecho con cuentagotas, poco a poco, has ido metiendo, algunas te las han quitado, algunas no, pero desde luego que tiene pinta de que esto viene del sur, no viene del norte. Lo cual yo creo que, bueno, pues que es una información añadida, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Así a bote pronto. Y luego, por otro lado, eh, hace falta entender también que se habla poco, ¿no? El tema de las etnias, ¿no? Al final, ahí los PEL tienen la fama que tienen, eh, justificada, injustificada, según a quien le preguntes, pero desde luego que, no sé, un 0,01% de los 40 millones de PEL que hay en África Occidental participan en el yihadismo, pero bueno, pero claro, de ese porcentaje, pues a lo mejor un 20-30% de los yihadistas son PEL, ¿no? En Mali me refiero. Y bueno, pues los PEL están intranquilos. Yo ya he hablado con un amigo mío PEL de Bamako y él me decía que estaba tranquilo en el sentido de que estaba en su casa, tal, no sé qué, pero que no iba a salir a la calle ese día, no se le iba a jugar, ¿no? Entonces, bueno, al final las juntas militares, hablábamos antes, hablaba Triana antes, con esto termino de cómo esas promesas que hicieron para llegar al poder no se están cumpliendo. Claro, ellos son muy buenos en diverger, ¿no? En decir, vale, vamos a ver, nos acaban de dar un guantazo, ¿cómo hacemos para culpar? Pues bueno, se empiezan los rumores de los PEL, no es cosa de los PEL, ¿no? Luego vi que a un periodista francés le están atacando ahora porque dicen que estaba asociado con los terroristas y que sabía información y tal. Venga, vamos a intentar meter un poco Francia. Entonces, al final, las juntas militares que tendrán ayuda rusa para los temas de propaganda son expertos en desviar la culpa. Entonces, no nos han atacado porque somos unos inútiles, nos han atacado porque les han ayudado las comunidades de los civiles, nos han atacado porque hay traidores entre nosotros, nos han atacado porque es que Francia no sé qué, y bueno, así de momento van sobreviviendo, pero imagino que el día de mañana el pueblo abrirá los ojos, claro. Ujú. Pues mira, has tocado un tema que yo tenía ahí en la mente de decir a ver cómo lo aterrizábamos, porque estaba perplejo con el tema de los linchamientos. Y no sé si habéis seguido que ya, claro, ya esto, a ver, no le dedica suficiente tiempo para confirmarlo. Y entonces aquí me lo podéis contar, o sea, ver si habéis encontrado los mismos vídeos, habéis encontrado con los mismos vídeos de ajusticiamientos, que se nota que hay una especie de frustración o rabia de decir, vamos a echarle la culpa a estos que pasaban por aquí, porque incluso llegué a ver que alguien, a un guardia nacional tuareg, o sea, alguien que formaba parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Mali, solamente por ser de una etnia del norte del país, lo habían matado. Y encima veías allí un cadáver tirado en una calle con los neumáticos y una hoguera. Y además, bueno, Andrea ha dado una clave, y es que yo pongo mucha énfasis, y además en mi discurso lo he repetido siempre, ¿no? De que las juntas militares no han dado con la clave, o no tienen la llave para la seguridad, dando por hecho de que han llegado al poder justo después de años y años de ayuda militar occidental y de presencia militar occidental, y que por supuesto no hay nadie, es una de las grandes dudas, de realmente alguien tiene la clave para acabar con una insurgencia. De hecho, yo llegué a escribir un artículo en The Political Room, el medio que dirige Yago Rodríguez, sobre que se titulaba ¿Ha olvidado Occidente cómo ganar guerras? Porque ya empezaba a haber dentro de la literatura académica una revisión de decir, oye,
estamos aquí hablando, discutiendo si se ha aplicado bien o mal la doctrina contrainsurgencia, y a lo mejor es imposible que un gobierno de un país musulmán apoyado por Occidente llegue a alcanzar la legitimidad a ojos de la población local, porque es decir, se planteaba ya como hipótesis de que a lo mejor estamos intentando algo imposible. Es decir, que los yihadistas siempre tendrán una ventaja a la hora de introducir sus narrativas y sus puntos de vista, porque la gente va a ver una dicotomía entre gobiernos corruptos apoyados por Occidente y los píos salafistas que son pues, de la religión verdadera. O sea, esto es simplificándolo mucho, pero que a lo mejor hay una imposibilidad de esas estrategias europeas de implicarse, reforzar el aparato del Estado, hacer proyectos de desarrollo, y luego tenemos la otra opción que era la pacificación por la fuerza, apoyada con mercenarios rusos, que tampoco, o sea, no, he hecho énfasis en que las estrategias de las juntas militares no han funcionado, sin olvidar, por supuesto, que no, que no hay un brillante recorrido histórico de Occidente. Que es más, yo participé en un evento que se llamaba algo así, Aprendiendo Lecciones del Sahel, y yo dije, bueno, a lo mejor más que aprender hay que desaprender. Lo digo esto para puntualizar que no ignoro que el problema es mayúsculo y que realmente tampoco nadie tiene la solución, pero yo lo que quería enfatizar era que esa justificación de la entrada de Rusia en el Sahel, como bueno, apartaos, que aquí vienen los profesionales de la guerra, guantes fuera, vamos a ponerlos, vamos a dar un golpe en la mesa, tampoco ha sido la solución. Claro, al final, también lo que le pasa a la Junta de Mali, creo que lo he hablado contigo, Andrea, me suena, los conflictos, los frentes abiertos que tienen, ¿no? No tienen la capacidad, o sea, yo lo dije desde el primer momento, cuando empezó Goita, provocó la guerra en el norte, en Azawad. Para mí fue un error, porque es verdad que el mayor enemigo a ojos de la nación maliense es el independentismo de Azawad, porque, claro, amenaza directamente a su integridad territorial, pero además tamaños bastante elevados de territorio, ¿no? El 70% del país. Pero claro, eso obligó a Goita a desviar pues capital militar hacia el norte, y eso se ha estado viendo desde entonces en el número de ataques, en el resultado de esos ataques, con constantes huidas, con abandonos de materiales. Ahora ha ocurrido esto, porque claro, tienes la capital más desprotegida cuando destinas efectivos al norte, etc. Y claro, está pagando, claro, él tiene los rusos, y los rusos al final, claro, es un número limitado, tampoco los puedes expandir en todo el territorio, tienes que elegir un poco dónde los vas a meter. Y si tú decides, y además después de lo que ha pasado, ¿cuándo fue la matanza? ¿En julio, en agosto? Sí, en julio. En julio. Claro, ahí también los propios rusos están molestos, dicen que están yendo las Afrika Korps ahí a Kidal y no sé qué, para dar apoyo a Wagner. Entonces, claro, tampoco es que sean los más fiables del mundo, ¿no? Los Wagner. Y, y eso se está viendo, eso se está viendo. Pero luego a nivel local, hablando de los linchamientos, claro, la población maliense es muy nacionalista, de Bamako, perdona, muy nacionalista. Claro, nosotros cuando vemos esas grandes manifestaciones de apoyo, esas muestras de apoyo a las juntas militares, esas imágenes son en capitales, ¿no? Tú te vas a zonas rurales, y en las zonas rurales el apoyo desciende enormemente, ¿no? Dependiendo de la zona, lógicamente, pero vete a Zawad, 70% del territorio, y pregunta, vete a la zona de Macina, vete a la zona de Dogón, a ver qué te van diciendo ellos, ¿no? Y lo mismo en Níger y lo mismo en el norte de Burkina, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente ese linchamiento del que hablaba Triana antes, porque esa población que lleva años siendo bombardeada con propaganda, con odio al fin y al cabo, que oye, al final el odio es un componente de la guerra, tienes un enemigo, o le odias o difícil vamos a luchar contra un tío que no odias, ¿no? Entonces, por fin, cae en sus manos la oportunidad de actuar, y para ellos, claro, y por eso digo que lo entiendo, porque actuaron erróneamente, desde luego, ¿no? No voy a justificar un linchamiento, pero lo entiendo perfectamente, que una población a la que has creado odio contra Francia, contra los Tuareg, contra los bandidos barra terroristas, que es como ellos mismos los califican, que pululan por el país, contra los PEL, contra tal. Cuando tienes la oportunidad de desbandarte y liberar toda esa tensión, lo vas a hacer.
lo vas a Ujú. hacer. Entonces, bueno, claro, eso nos damos una idea, nos hacemos una idea, ahí que se habla mucho con la extrema derecha en España y con Trump en Estados Unidos, que cuando nosotros usamos los medios de comunicación para generar odio, pues claro, luego te linchan a un tío en la calle. Es Sí. comprensible. Lo de utilizar a un grupo vulnerable para culparlo absolutamente de todo, para desviar la atención y que no te linchen a ti es el truco más viejo del manual. O sea, se lleva haciendo toda la vida en política. Pero es que además es que se genera un círculo vicioso porque es como se, como se estigmatiza, se señala determinadas etnias, lo que lleva a una discriminación, no tienen empleo, no tienen capacidades de subsistencia, se meten en un grupo yihadista, se meten en grupos yihadistas, se les sigue culpando de todo y así indefinidamente. Es que acaba siendo como una bola de nieve y que se va retroalimentando ese, es solo. Desde luego. En- no sé si queréis continuar con el tema o queréis pasar a hablar de Senegal. Bueno, también habría que hablar de Níger, aunque solo sea un pequeño apunte de lo que pasó ayer. Sí, Yo quiero sí, escuchar, sí. yo quiero escucharlo. Porque Bueno, claro, a mí me parece, claro, por un lado está la elucubración y por otro lado están las pruebas, ¿no? Esto tiene un poco de prueba, tiene un poco de elucubración lo que ha ocurrido, ¿no? A ojos yo creo que de todos. Nosotros tenemos que, anteayer, Estados Unidos finaliza su estadía militar en Níger, ¿no? Ya llevaban unos meses retirándose de la base más cara que ha construido Estados Unidos en el extranjero. Ojito, cuidado. Lógicamente ha sido un golpe duro para Estados Unidos, que además traicionó sus supuestos ideales democráticos al apoyar en sus inicios a la Junta Militar de Níger, tal, no sé qué. 24 horas No después sería de la esa... primera vez. No sería la primera vez, desde luego, pero claro, no tantas veces la traición a los valores democráticos les ha salido tan rana, ¿no? Ujú. Porque otras veces se adhieren a ellos, como puede ser en Corea o en Vietnam, y bueno, pues te sale como te sale, pero al menos te has adherido. Y bueno, y menos de 24 horas después, un grupo del que no había oído hablar ni su tía ataca a un puesto militar en el norte del país, muy cerca de la frontera libia. Este grupo, que es que yo ya con las siglas me pierdo, y os voy a decir cómo se llama exactamente, para que quede registrado, se llama a ver, el Movimiento Patriótico por la Libertad y la Justicia. Había un grupo que se llamaba el Frente Patriótico de la Liberación. ya, Y son primos hermanos. De hecho, el líder del nuevo pertenecía al anterior, ¿no? Eh, bueno, pues según sus fuentes han matado, creo que era como a 14 de las fuerzas de seguridad. Y, y claro, es curioso porque ahora mismo tenemos tres grupos en Níger de los que no se está hablando por alguna razón que desconozco, cuyo objetivo no es ni independentista, no es etnicista, no, su objetivo, o al menos según ellos, desde luego, es expulsar a la junta militar que hay en el poder. Algunos de esos grupos ya estaban operativos antes de la junta, lo cual les resta bastante valor a lo que dicen, pero bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Eh, sí que se conoce que uno de estos grupos, el CCR o el CRR, tiene contactos de alguna manera con Azawad por temas familiares, porque hay tuareg en ambos lados Ujú. y árabes, pero estos grupos están haciendo mucho daño en el sentido de que, pues, sabotaje del oleoducto de Níger que va hacia Benín, estos ataques en la frontera con Libia, que por cierto, la, el gobierno de Libia, el no reconocido por la ONU, emitió una orden de arrestos contra los miembros de este grupo, ¿no? Del grupo inicial, del FPL. Entonces, nos estamos encontrando con una serie de grupos, repito, con vínculos con otras naciones, con capacidad de, joder, de montar una operación que se cargan a 15 tíos, que te sabotean un gasoducto, ¿qué tal? Y no se está hablando de ello, ¿no? Y esto va a ir a más, porque claro, aquí hay alguien que les está poniendo la pasta, ¿no? Tú no, o sea, lo que se decía siempre que los terroristas, los yihadistas empezaron con las armas de Libia y tal, bueno, eso ya pasó, las armas que entran ahora y no les está financiando Rusia precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Hablaba Triana de si Occidente sabe perder o ganar guerras. Pues estoy contigo, no lo sabemos, pero empezarlas desde luego que se nos da de lujo. Sí. ya había,
Realmente ahora echando memoria, no sé cuándo fue la última vez que Occidente ganó una guerra. Muchas veces han acabado en retirada. Bueno, habría que irnos al terreno de las guerras regulares y convencionales, que es lo que Ujú. realmente Estados Unidos sabe hacer. Que una de las sensaciones que tengo, que yo, o sea, estaba ordenando datos para un futuro artículo de Ocean Sahel, y la sensación de que se estaba internacionalizando la crisis con los disputas, Argelia amenazando, Mali. O sea, empezamos a ver ahí lo que has mencionado, que luego el salto Libia, o sea, empezamos a hacer en un tablero como los acontecimientos en el norte de Mali, del que habíamos hablado, la operación, la fallida operación de Wagner con los ejércitos, luego había empujado a los refugiados a atravesar la frontera, el ejército de Argelia, eh, con un cruce luego de acusaciones Marruecos-Egipto por la crisis. Eso, bueno, en fin. Estábamos en un momento en el que ya no se trata solo del grupo insurgente guerrillero X que ataca al gobierno. Aquí empieza a ver, para empezar empiezas a tener que poner ahí chinchetas y trazar líneas en el tablero. Y una de las cosas que estaba pendiente es tenemos de la misma forma que las juntas militares han formado una alianza, eh, faltaba ver que hubiese interconexiones a partir de la línea compartida. Y ya Ujú. se estaba hablando de las primeras coordinaciones o intentos de coordinación de grupos rebeldes del norte de Mali y de Níger. Entonces ahora este es ya el siguiente peldaño, es la internacionalización de los conflictos locales, que ya evidentemente con un grupo yihadista que eran transnacionales, tenían una dimensión que no se podía limitar a un solo país, pero que digo que ahora estamos ya en una fase que digo, madre mía, ya no podemos hablar ahora. Jesús, cuéntanos qué está pasando en Mali, cuéntanos qué está pasando en Níger, sí, como cajitas en las que más allá del yihadismo habían grupos étnicos, lingüísticos, en armas por una cuestión separatista o enfrentados a su propia junta militar. Empieza a hacerse más complejo la situación. Y estoy en una fase en la que yo confieso que estoy ordenando las noticias y todos los tweets que he ido guardando para leer luego, pero que ya luego puedo hacerlos el teaser de que yo creo que vamos hacia a una siguiente fase de internalización, en el que, por cierto, los actores relevantes no son necesariamente Occidente. Ya no es cuestión de a ver qué dice Francia, a ver qué dice Washington, sino que incluso aquí ya las disputas y las amenazas en el sentido, o sea, los roces y las rivalidades son ya intraafricanas. O sea, ya hay Ujú. suficientes actores relevantes como para que haya una masa crítica de violencia y animosidad que no necesariamente tiene que ver con actores externos al continente. Ujú. Desde luego, desde luego. Hombre, la cosa está calentita, eso no cabe ninguna duda. Y siempre hay alguien metiendo cizaña, Marruecos cuando se trata de las crisis entre Argelia y Mali, los dos lados de Libia, tal. La cosa, Ujú. a ver, a mí lo que me tranquiliza en cierta medida a la hora de pensar en un conflicto mayor, o más abierto, ¿no? Que lo veo perfectamente factible a un futuro, es que no tengan medios y que, claro, estamos hablando de unos territorios descomunales, porque, claro, en algún lugar habría que establecer, igual que en Ucrania, ¿no? En algún lugar habría que establecer el frente para desgastar al otro, porque como te metas en una guerra con la línea de Burkina, Mali y Níger, es que estamos hablando de miles y miles de kilómetros, ¿no? Eso es a mí algo que, bueno, en cierta manera explica esa dificultad pues, de recursos, es lo que explica ese crecimiento de grupos armados subvencionados que al final te salen muchísimo más rentables, ¿no? Yo me Ujú. pongo aquí a sabotear, a crear inseguridad, a evitar que venga inversión a estos países que ya de por sí tienen una inversión paupérrima, eh, exprimo las malas relaciones entre estados y ahí, pues bueno, tengo para tirar unos años, ¿sabes? Luego ya, cuando acabe Ucrania, ya ver, yo siempre lo digo, ¿no? En el Sahel, si alguna vez estalla, que puede estallar perfectamente, será cuando acabe Ucrania, ¿no? Porque no se puede con toda la vez. Eh, pero bueno, veremos, veremos. Un pequeño detalle, no sé si a Sí, lo mejor se me Jesús. entendió, yo no estaba hablando necesariamente de conflictos bilaterales entre naciones, sino conflictos que eran proxy, en el sentido de decir que yo estaba viendo una animosidad entre países, pero yo no estaba ya anticipando que íbamos a ver un enfrentamiento Argelia con su Sukhoi 30 ahí Ah, vale. derribando, sino que diciendo que esa animosidad
implica intereses geopolíticos y movimientos que no necesariamente son conflictos, pero que ya ayudarían a explicar la guerra, en el sentido de que estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿cuál es el bando que apoya a Rusia? ¿Cuál es el bando que apoya a Estados Unidos? Y luego vemos que trazamos, no, que ya no hace falta tener que estar esperando que Moscú y que Washington apoyen a grupos locales, que aquí ya tenemos una suficiente lista larga de actores. Por ejemplo, pensemos en lo que ha pasado en Somalia, en que empiezas a hacer la lista de Egipto, Marruecos, Turquía, Emiratos. Dicen, no, aquí ya no hace falta empezar a hablar de imperialismo yanqui o imperialismo ruso. Ya hay suficientes actores regionales de Oriente Medio, del Magreb y de la África subsahariana para ver el desarrollo de las dinámicas. Con lo cual significa que estamos, cuando hablábamos de mundo multipolar y pensábamos que iba a haber como un equilibrio, o sea, bueno, si hay un mundo, si surgen una serie de potencias, contrapesarán a Estados Unidos y estaremos en un mundo estable. No. El mundo multipolar significa multiplicidad de actores con su propia agenda y capacidad de desestabilizar regiones. Ujú. No, es brutal. Hombre, a mí, como persona que siente una fascinación y un cariño especial por África, es que los países africanos tengan esa capacidad de acción, me parece muy positiva, ¿no? En el sentido, hombre, si la acción es positiva también, pues mejor, ¿no? Ujú. Pero claro, está demostrándose que, bueno, que el ejemplo que has puesto de Etiopía es buenísimo, y de Somalia, perdona, porque ahí efectivamente tienes una multitud de actores que hace 50 años, pues te dice, bueno, o hace 30, ¿sabes? Y ahora, sin embargo, joder, que te están decidiendo oleadas migratorias, te están decidiendo el tema del gas, te están decidiendo el acceso a puertos, el paso marítimo. Y bueno, eso es una cosa bueno, que ya está aquí, evidentemente. Bueno, están esas grandes potencias, ¿no? Que intentan llevar un poco la batuta, pero luego cada uno, porque Argelia. Oye, Marruecos está muy alineado con Estados Unidos, pero Argelia y Rusia tienen su Ujú. aquel, no son tan amigos como uno querría pensar. Y luego, sin embargo, Mali está del lado de Rusia, pero tal. Bueno, es bastante caótico. Yo creo que en el continente africano ahora mismo, por esa multitud de actores, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, eh, yo creo que es uno de los mejores ejemplos, así algo de pronto que se me ocurre, a gran escala de ese mundo multipolar. La verdad, estoy completamente de acuerdo. Ujú. ¿Queréis comentar lo de Senegal para ir cerrando? Si os parece bien. Que Andrea, yo creo que hemos aquí habido un toma y Andrea, daca sí. y que Sí, pues la cuestión en Senegal, que ya tuvimos mucho que hablar en torno a febrero o marzo con el tema de las elecciones presidenciales y que ha habido un cambio de gobierno sustancial. Ahora este nuevo gobierno ha disuelto el Parlamento y convocado elecciones parlamentarias que en teoría iban a ser para 2027, pero han sido adelantadas a noviembre de este mismo año. Es que esta estrategia responde a una cuestión de gobernabilidad, porque el nuevo gobierno viene con un programa enormemente ambicioso, con unas reformas estructurales importantes que incluso requieren cambios constitucionales y se está encontrando con un parlamento en contra, dominado por la coalición liderada por el anterior presidente Macky Sall, y ahora mismo no solo que les están poniendo palos en las ruedas, como tumbarles propuestas de reformas constitucionales con medidas que estaban en su programa electoral, sino que también esta coalición actualmente opositora presentaba mociones de censura que fueron evitadas, pero ahora mismo la cuestión es eso, un enfrentamiento entre el gobierno y el parlamento, sí, por la cual no están pudiendo el gobierno tener esas medidas de su programa electoral, que como decimos es enormemente ambicioso y que llegaron al poder por un enorme apoyo popular, en el que hubo protestas en defensa del primer ministro, del presidente, del Partido Patriotas de Senegal en general. Así que en este punto están tratando de aprovechar como esa expectación, ese entusiasmo que hay por el nuevo gobierno para lograr una mayoría parlamentaria y así poder llevar a cabo las reformas que necesitan. Alfonso Jesús, ¿queréis comentar algo sobre ello? Eh, pues, sí, Senegal no. un punto, ojo que es una jugada arriesgada, porque o sea, ganaron las elecciones con un 54% de los votos. Y cuando gobiernas, generalmente acabas molestando a gente nueva. Ujú. Yo creo que, o sea, puede que esté igualada la votación, ¿eh? O sea, habrá que, porque con que, pues, el tema de los vendedores ambulantes, ¿no? Que quiere quitar
los vendedores ambulantes de la calle, que pues no sé cuántos habrá en Senegal, ¿no? Pero pocos no son. Ujú. Y joder, pues dudo mucho que esos se vayan a votar, los que le votaron la vez anterior, ¿no? Los grupos de presión, ¿no? Pues ahora tienen más que coger para coger y meterle en el oído a la gente, ¿no? Entonces, bueno, es una jugada, como dice Andrea, que efectivamente es necesaria, porque si no, ¿cómo vas a gobernar si te van a estar poniendo un palo todo el rato? Pero bueno, como toda maniobra política en países con una estabilidad política, pues en general está estable relativamente, pero relativamente, pues bueno, a ver qué les salen. Yo lo veo con palomitas, la verdad, a ver cómo va a salir. Sí, no, realmente es arriesgado, pero es que es eso, tampoco les queda mucho alternativo, otro margen de maniobra, porque si no consiguen, o sea, ya han ido, como ha comentado Alfonso, haciendo reformas también en ¿cómo se dice?, en renegociación de recursos, tal, para que se quede mayor porcentaje Senegal y que este dinero vaya a la población, pero no están como haciéndolas al nivel que necesitan para llegar a cabo, cumplir todo su programa. Y es que si no lo consiguen, a lo mejor en las siguientes elecciones es historia este partido. Así que es que es eso, tampoco les queda mucho margen de qué hacer. Todo lo que he dicho, que siempre hay que hacer propaganda contra el dictador de Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau llamaron, o sea, disolvió la asamblea en diciembre y todavía no han dado fechas para elecciones. Ujú. Y es la segunda vez que la disuelven en 2 años. Entonces, bueno, al menos aquí, oye, han disuelto en 2 meses elecciones, están cumpliendo con la legalidad y yo estoy muy contento, la verdad, en ese sentido. Y sobre todo que quería aprovechar para meter basura de Siso con Baló, que nunca está de más. Sí, no es que Senegal es tranquilo relativamente. Y ya se ha visto que cuando un presidente en Senegal trata de hacer interpretaciones creativas de la legalidad, pues acaban en protestas o el Tribunal Constitucional tumbándosela, que en ese sentido funciona bastante bien. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, otro día hablaremos. Sí, Jesús, di. Mm. Yo solamente quiero hacer publicidad de la última publicación de Osinsael porque hemos tocado chat y es que ha habido una cosa curiosísima que el año 2023 Hungría dijo, vamos a lanzar una misión militar en el chat, que era como, Hungría pretende ser un actor relevante en el Sahel. Y sí, 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 Víctor Orbán, eh, primer ministro húngaro, con una agenda anti-inmigración, diciendo, vamos a ir a la raíz del problema, vamos a hacer un despliegue Ujú. militar, vamos a ayudar a los chadianos, vamos a ayudarles a contener, porque además Chad, ellos en el mapa, en su posición geográfica, es como una especie de sillar, piedra ahí, como, que está sólido, como diríamos, como los cimientos de toda la arquitectura de seguridad del Sahel, diciendo que como que hace de tapón a su vez hacia, bueno, total, que en los planes húngaros, Chad era el país clave que si caía en manos pues, de algún grupo rebelde o perdía el gobierno el control, bueno, pues estamos en 2024 y no hay despliegue de tropas húngaros. Resulta que en Hungría empezaron a darse cuenta que esto de ir por libre, sin la OTAN, sin la Unión Europea detrás, es muchísimo más complicado de lo que pensaban. Y Ujú. aparte que están incluso dándose cuenta, si oye, es que es verdad que como la mierda golpea el ventilador, aquí no va a venir nadie a rescatarnos. Entonces, hace muy poquito ha ido el presidente de Chad de visita a Hungría, han firmado todos los convenios y han dicho, ahora sí, de verdad de la buena, vamos a mandar para allá un máximo de 200 tropas y ya en Hungría empiezan a darse cuenta que con 200 tropas vamos a frenar y estabilizar los problemas del Sahel. No sabemos qué va a pasar. Y por supuesto, resulta que los distintos comités húngaros que han visitado Chad está el hijo de Víctor Orbán y todo el mundo diciendo que hace el hijo del primer ministro ahí y ya empiezan a haber dudas de que, claro, detrás de todos esos acuerdos para frenar inmigración, para asesorar al gobierno, pues en Hungría están diciendo habrá algún beneficio económico habrá que sacar aquí, algún uranio habrá que comprar y entonces estamos viendo como Hungría está intentando jugar a ser la mini Rusia de Putin. eh, lo que pasa es que me parece que el papel le queda un poquito grande. Entonces, si ya lo que habíamos hablado de la multipolaridad y de nuevos actores, pues resulta que tenemos a uno que es al menos esperado, un país de la Unión Europea, país que forma parte de la OTAN, pero con unos recursos limitados que está jugando a nueva potencia que entra, nueva potencia militar que entra. Así que vamos a ver qué pasa. Yo simplemente he contado, he descrito cómo está el tablero de juego, no sabemos qué va a pasar, pero va a ser muy curioso ver el papel de Hungría en el Sahel. O Ujú. sin Sahel, lo tenéis para leer.
Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres. Espero veros otro día. Pues, Muchas por gracias. supuesto. Gracias a ti, Se vienen Alberto. curvas. Muchas gracias. Cuídate. Adiós.